Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Cristian Alonso, médico egresado de la Universidad Nacional con posgrado en Salud Ocupacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y con maestría en Educación de la Universidad de La Sabana. Permítame darle la bienvenida para trabajar hoy sobre nuestro capítulo de trastornos referidos a la piel, las faneras y el daño estético. Este capítulo que hoy nos interesa tiene que ver en varias de nuestras expresiones de daño. El objetivo siempre será proveer el reconocimiento y evaluación del déficit tanto anatómico como funcional de las alteraciones permanentes de la piel, de sus faneras y la función que ellas desempeñan. Aquí la función es muy importante en términos de calificación. ¿Hasta dónde va este capítulo? ¿Cuál es su alcance? Para efectos de este capítulo se contempla la alteración permanente de la piel de cualquier anormalidad de tipo dermatológico por pérdida de tejidos o por daño de la función que él pueda ocasionar sobre otros órganos. Esta la evaluaremos después de la mejoría médica máxima o siempre que se haya terminado el proceso de rehabilitación y antes de cumplir 540 días. En este capítulo vamos a evaluar las alteraciones permanentes de la piel, su desfiguración, cicatrices y la dermatitis de contacto. Como definiciones que siempre tenemos al inicio de estos capítulos, está la interpretación de signos y síntomas. En ellas tendremos que tener claro que debe haber una correlación estricta entre el síntoma, es decir, lo que nos está refiriendo el trabajador o la persona evaluada, y el signo que nosotros podemos evaluar, de manera tal que si él nos dice que tiene, por ejemplo, rascado, deberemos encontrar al examen físico liquenificación, escoriaciones o hiperpigmentación como fruto de ellas. ¿Cuáles son nuestros principios de evaluación? En primer término, revisemos cuáles son nuestros criterios o factor principal y nuestros factores moduladores. En este capítulo encontraremos como criterio principal el historial clínico, que es nuestro factor principal, presencia de signos y de síntomas dermatológicos, los cuales iremos evaluando a lo largo de estas tablas. El criterio número 2, que se refiere a la carga de adherencia a tratamiento o CAT, que es un factor modulador y se refiere a la necesidad de uso de medicamentos. El criterio número 3 se refiere a los hallazgos del examen físico, que es un factor modulador. Entre ellos tenemos los signos, la extensión, la persistencia y la persistencia de aparición de los signos dermatológicos. Dentro del procedimiento de calificar, revisemos en primera instancia cuál es la metodología para hacer la calificación. Primero, determine el tipo de patología que sufre la persona para determinar cuál es la tabla y con qué numeral se califica. De manera tal que aquí tendremos tres tablas. La primera, la 6.1, que evalúa cualquier tipo de patología dermatológica para piel o sus faneras. La tabla número 6.2, que se refiere a la desfiguración facial. La tabla 6.3, que se refiere a quemaduras, y encontraremos otras opciones de calificación descritas en el texto. Una vez identificada la tabla con la que voy a calificar, determino cuál es nuestro factor principal y cuáles los dos factores moduladores, y con base en ello me iré al numeral 5 de nuestro título preliminar para hacer uso de la metodología para determinación del grado de una clase de deficiencia mediante la utilización de nuestra fórmula para factor principal y factores moduladores. Cuando una patología se encuentra en uno o varios numerales, debe realizar las calificaciones de acuerdo con las instrucciones y no aparece en una tabla. ¿Qué consideraciones especiales debemos realizar frente a este capítulo? Primero, cuando una enfermedad en piel produzca manifestaciones en otros órganos o sistemas, se calificará en piel lo pertinente y se llevará a esos otros órganos o capítulos de evaluación para luego proceder a combinar. Siempre recordar que para la clase 4 de deficiencia, si los resultados del examen físico son severos, pasaremos de la clase central, que puede ser C o B, a la clase superior, es decir, nuestra clase C en el caso de tres alternativas, es decir, A, B y C, o a la clase E cuando estemos hablando de nuestras 5 alternativas de calificación de grado dentro de una clase determinada. En los casos de manifestaciones cutáneas permanentes por enfermedades sistémicas, las deficiencias de la piel se combinan
con las deficiencias encontradas en esos otros órganos o sistemas alterados o afectados por esta condición. La desfiguración facial que se evalúa en la tabla 6.2, por ejemplo las cicatrices faciales o la desaparición de partes de la cara óseas o cartilaginóseas, se calificarán allí y se combinarán con otros hallazgos, bien sea de piel o de otros órganos. Las quemaduras se califican de acuerdo con nuestros criterios de la tabla 6.3. Observen en este momento su tabla 6.1 que debe estar proyectada en este momento. Miren cómo esta tabla tiene 5 alternativas, es decir, A, B, C, D y E por cada clase. Tenemos hasta 4 clases. Aquí nuestro factor principal, obsérvenlo y búsquenlo de la tabla, es el de la presentación de signos y síntomas dermatológicos. Y allí nos aparecerán como nunca, ocasionalmente, frecuente, continuo, severo y muy severo. Recuerden que esta clasificación está descrita en nuestro título preliminar. Nuestro CAT o factor modulador aparece valorado en términos de puntos, por ende ustedes debieron haber hecho la calificación de acuerdo con nuestro título preliminar donde describimos cómo calificar el CAT. Y este se utilizará el puntaje obtenido para realizar, por ser un factor modulador, movimiento dentro de la clase que hemos elegido con el factor principal. Por otro lado, encontramos los hallazgos del examen físico como factor modulador. Y recuerden aquí que utilizamos como esos hallazgos la extensión o superficie corporal comprometida en términos de nuestra regla del 9. Observen cómo clase 4 es mayor o igual al 40%. Y el compromiso de áreas especiales como cara, mano y cuello estarán como parte de este factor modulador unidos mediante una preposición disyuntiva, la O. ¿Eso qué quiere decir? Que puede utilizar la extensión de la superficie o el compromiso de la región especial, bien sea de mano, de cara o de cuello. Recuerde que en la parte inferior de la tabla encontrará unas notas que debe consultar siempre que evalúe esta tabla o cualquier otra. Miremos nuestro numeral 6.6, les conmino a que lo revisen dentro de su manual. Procedimiento para la calificación de las deficiencias por daño estético. Estamos hablando de desfiguración y cicatrices. El daño estético es toda irregularidad física o alteración corporal externa. Ese aspecto físico se refiere a alteraciones en el color de la piel, alteraciones en la estructura de la piel o en su configuración normal o cualquiera de ellas de manera combinada. La desfiguración puede derivarse de una patología activa, es decir, de una lesión o una enfermedad, o ser una lesión de tipo residual. Por otro lado, las alteraciones y su calificación deberán restringirse no solamente al daño en piel, sino a la alteración en otros órganos. Por ejemplo, si la alteración en piel modifica la movilidad articular, yo deberé verificar o calificar o evaluar esta disminución de la movilidad articular, bien sea en los miembros inferiores o en los miembros superiores, mediante combinación de valores. Si la desfiguración ha generado problemas a nivel mental, debo valorarlo en el capítulo de enfermedades mentales. Y si por el contrario estamos hablando de un daño estético, lo valoraremos en nuestra tabla 6.2. Los cambios y su estructura provocados de manera intencional, es decir, tatuajes, piercing o modificaciones corporales, no son objeto de calificación del presente manual, pues han sido realizadas de manera voluntaria y creemos que no constituyen deficiencia por el mismo manejo que se ha hecho de las mismas, es decir, las personas se las han realizado para mejorar un aspecto estético que ellos tienen o una modificación que ellos realizan en su corporalidad para darse un realce en una cualidad determinada o agregar una cualidad determinada a su cuerpo. Por lo tanto, no son calificables. Por otro lado, serán calificables cuando en su reparación o eliminación de dichas modificaciones, tatuajes o piercing, se genere lesiones sobre la piel como cicatrices o deformaciones. 6.1.1 se refiere a la calificación de las deficiencias por desfiguración facial. ¿Cuáles son los criterios que se plasman en la tabla 6.2? Es la pérdida de la integridad estructural de la cara que se presenta bien sea por un daño cutáneo, un daño óseo o cartilaginoso o por aspectos de tipo esquelético o de la función nerviosa que han generado
daño sobre la estructura facial. ¿Cuáles son los criterios de valoración en esta tabla? El criterio número 1, que es el factor principal, es el historial clínico de la normalidad facial. El criterio número 2 es el hallazgo que encontramos a nivel físico, que es un factor modulador. Por ejemplo, la alteración del respirar, del oír, del oler, del degustar. Y en el criterio número 3, como factor modulador, están los estudios radiológicos que soportan o que muestran esta lesión o anormalidad. Las consideraciones especiales que tendremos que tener al calificar estas alteraciones de tipo facial serán: 1. Las deficiencias derivadas de las funciones de los órganos de los sentidos que están localizados en la cara, en el área facial, y que pueden generar daño. Por ejemplo, daños a nivel de visión, de olfato, de gusto, de oído y de tacto, que son derivadas de la lesión. Podremos valorarlas acá mediante el factor modulador, pero las lesiones que ellas produzcan en estos órganos serán valoradas en los capítulos correspondientes. Los trastornos de la respiración y de la alimentación deberán ser valorados obviamente en el capítulo de respiratorio o en el capítulo de digestivo, y se deberán combinar las pérdidas de cada uno de ellos en este capítulo. La tabla 6.2 les convino a verla tanto en nuestra diapositiva que se está presentando como en sus manuales. Allí podrán mirar que en el factor principal evaluaremos el tamaño de la cicatriz, cicatrices de menos de 2 centímetros o de más de 2 centímetros, con pérdida de estructuras de soporte o con el compromiso de áreas anatómicas faciales de especial importancia, como es el caso del ojo o de parte de la nariz que se ha perdido, que generan desfiguraciones cosméticas y estéticas o desfiguraciones severas como se ve en la clase 4. En los hallazgos del factor físico miramos que son las funciones de oler, respirar, degustar, que han sido dañadas por la desfiguración de forma leve, moderada o muy severa. Y finalmente el factor modulador, que se refiere a los estudios radiológicos, en los cuales deberemos decir que es la valoración del daño frente a ese soporte que nos está mostrando el hallazgo que encontremos en los estudios de tipo radiológico, es decir, la pérdida, por ejemplo, del maxilar o de la parte ósea o cartilaginosa de la nariz. Muy bien. Por el numeral 6.7 miraremos las deficiencias debidas a cicatrices. Una cicatriz debe ser descrita en cuanto a su dimensión en términos de centímetros, forma, color, localización anatómica o cualquier evidencia de ulceración, depresión o elevación, si es atrófica o si es hipertrófica, si es blanda, si es flexible o si está endurecida, es delgada o gruesa, si está adherida a tejidos subyacentes, por ejemplo, a hueso, a músculos o a otros tejidos. Y esta se debe calificar en la tabla 6.1. Cuando la cicatriz que estamos evaluando genera problemas del sistema nervioso periférico por compresión de un nervio, debemos evaluarlo en el sistema nervioso periférico. Si por el contrario estamos hablando de disminución de la movilidad articular, deberemos acudir a nuestro capítulo de miembros inferiores o miembros superiores y combinar. Y si por el contrario estamos hablando de que la cicatriz genera problemas de excursión torácica, esta la evaluaremos en el capítulo de respiratorio y procederemos a combinar los daños de cada uno. Recuerden que los criterios para evaluar la quemadura tienen que ver con 1. La extensión de la quemadura, 2. La profundidad, 3. El compromiso en la movilidad articular y 4. Las secuelas estéticas que sobre él se generen. En cuanto a la extensión, recuerden, y voy a proyectarles unas imágenes de nuestra regla del 9, donde el 36% está representado por el tórax y el dorso, el 36% por los dos miembros inferiores, el 18% por dos miembros inferiores, el 9% por la cabeza, el 1% por los genitales, masculinos o femeninos. La profundidad de la quemadura estará en la tabla 6.3, al igual que la extensión, en tanto que el compromiso de la movilidad articular, como ya lo mencioné anteriormente, se evalúa en miembros superiores e inferiores. Las secuelas de tipo estético en la tabla 6.1 y los ítems entendidos como A de extensión y B de profundidad se deben revisar y luego combinar con, por ejemplo, con las secuelas estéticas. Observen en este momento en la diapositiva que estoy proyectando cómo la cabeza vale el 9%, el tórax 9% anterior, 9% posterior, para tener un total del
18%. El abdomen, anterior 9%, posterior 9%. Cada miembro 9% para un total de un 18% cuando estamos hablando de superior. Y así, por ejemplo, como el 1% en genitales. Preparé otra diapositiva donde les muestro de manera gráfica el compromiso por áreas porcentuales y cómo el 1% corresponde a la palma de la mano y esto es el 1% de la superficie corporal. Observen nuestra tabla 6.3 donde dice que el área comprometida, si es superficial o epidérmica, estamos hablando de A, y allí asignaremos a la extensión total, es decir, donde tenemos por ejemplo 10% asignado por extensión. Si decimos que nuestra profundidad es A, es decir, solamente superficial, tendremos en cuenta, de acuerdo con el porcentaje asignado, solamente el 25% de la extensión de la superficie lesionada como valor de la lesión. Es decir, que si nos ceñimos al ejemplo que les dije, 10% de superficie corporal tendrá un daño equivalente al 2.5%. En tanto que si fuera AB, es decir, que compromete epidermis y dermis, el porcentaje es del 50% de esa extensión. Es decir, si fuera 10% sería un 5% de pérdida. En tanto que en B, que es de la dermis hasta la aponeurosis o hueso, allí será igual el porcentaje de pérdida a la superficie afectada. Es decir, en el ejemplo que estamos dando, el 10% sería un 10% de pérdida. Las lesiones superficiales que curan sin dejar cicatriz ni secuela no son objeto de calificación o motivo de calificación para que tengan un porcentaje. En el numeral 6.9 encontramos lo atinente a las deficiencias por dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto alérgica o de contacto irritativa se evalúan en este ítem. La calificación se realiza utilizando la tabla 6.1 y se otorgará un 3% de deficiencia por cambios permanentes de la inmunidad y de la fisiología de la piel. Los valores obtenidos en la tabla 6.2 o 6.1 se combinarán con este 3%. Recuerden también que en el numeral 6.10 hacemos un reforzamiento en el cual decimos que los cánceres de piel se califican en nuestro capítulo de neoplasias o cáncer. Finalmente dejo proyectada una imagen de nuestra bibliografía por si acaso quieren profundizar en algunos de nuestros aspectos. Muchas gracias. Hasta luego.